Hola. ¿Te enteraste? ¿Cómo que de qué? ¿Te enteraste cuál es el libro más antiguo del mundo? No del país, ¿eh? Más antiguo del mundo. Además, es el libro más amado por quien muchos entregaron su vida por defender sus verdades. Al mismo tiempo, es el libro más odiado del mundo. Ya te diste cuenta, ya sabes qué libro es. Tres cualidades. ¿Digo bien? Así. Tres, tres cualidades. El libro más antiguo, más viejo del mundo. El libro más amado del mundo. Y el libro más odiado del mundo. Increíble pero cierto. Así es. Dice el apóstol Pablo acerca de la Biblia. Claro, la Biblia, sí. Dice el apóstol Pablo, mirá lo que dice. Anotá, sin falta. Es imprescindible que esté todo anotadito, bien claro, en lo posible en un cuaderno, en una libreta, no en hojas sueltas porque se pierden las hojas sueltas. Anotá, de Timoteo, segunda epístola de Timoteo o segunda epístola a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 en adelante, 14 al 17 podría ser. Fíjate lo que dice del libro más antiguo, del libro más amado y del libro más odiado. Dice así la palabra de Dios, reitero, en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 puede ser en adelante. Dice así, mira, me voy a poner los lentes. Pero persiste tú en esto, le dice el apóstol Timoteo, escribiéndole, el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo, el joven Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo, le escribe, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, hablando de las enseñanzas que recibió en su infancia, de su madre primero, o mejor dicho, de su madre y su abuela materna. Entonces le dice Pablo, le aconseja a Timoteo, sus discípulos, escribiéndole esta epístola: persiste tú en lo que aprendiste y te persuadiste en su oportunidad, estudiando la palabra de Dios, sabiendo de quién has aprendido. Claro, por su madre y su abuela le enseñaron. Y mirá lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: este beneficio ya nos alcanza a nosotros cuando estudiamos con deseos de superarnos espiritualmente y crecer en la fe. Mirá lo que le dice Pablo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales ¿qué pueden hacer en tu vida, en mi vida, en tu carácter, en mi carácter, cuando leemos diariamente la palabra de Dios? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué tal?
se pueden hacer sabios para la salvación. Por la fe. ¿Cómo logramos la sabiduría? Estudiando y aceptando por fe las enseñanzas de la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Después agrega el apóstol, fíjate lo que agrega. Toda la escritura, toda, no solo el Antiguo Testamento como afirman algunos. Otros dicen no, el Nuevo Testamento es el que tiene valor. Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer, ¿no? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando dice el hombre de Dios, lógicamente se refiere a ambos sexos. ¿Qué llegamos a hacer cuando estudiamos la palabra de Dios diariamente? O a la mañana temprano, antes de ir al trabajo, al colegio, o a la noche, antes de ir a dormir. Le dedicamos 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora sería lo ideal, mañana y tarde. Leo otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer, ¿no? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Anotaste? Anotá, haceme el favor, porque este es un beneficio para vos y tu familia. Te reitero el texto. Está en la segunda epístola del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, los versos del 14 hasta el 17, pero tenés que leer todo el capítulo para sacar un mayor provecho aún. Claro, correcto. Entonces, ¿quiénes escribieron las Sagradas Escrituras? Eso es muy importante saber. ¿Quiénes escribieron las Sagradas Escrituras? Te dice el apóstol Pedro ahora. Ahora vamos a leer la epístola del apóstol Pedro. Está en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 19 al 21. Mirá lo que dice Pedro. Dice así: tenemos también, escribiéndole el apóstol Pedro a la iglesia, a los que habéis alcanzado, mirá a quienes escribe la epístola: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí? Escribe a todos aquellos que abren la palabra de Dios. Entonces dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética. ¿Cómo lo llama Pedro? La Sagrada Escritura. La palabra profética. La palabra profética más segura. ¿Sí? A la cual hacéis bien de estar atentos. ¿Cómo debemos estudiar la palabra de Dios? ¿Con qué actitud? A la cual hacéis bien de estar atentos
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, mira, esto es importante lo que está diciendo el apóstol Pedro, más importante que el comienzo. Cuando dice, entendiendo, ¿qué es lo que tenemos que entender realmente? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, la lectura de la palabra de Dios, le llama profecía. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Todos quienes escribieron las Sagradas Escrituras no lo hicieron por inspiración propia, privada. No, señor. ¿Y cómo que? ¿Y entonces quién le dictó? ¿Quién le dictaba la Escritura? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ah, no. Es decir, que el ser humano por interpretación, por inspiración propia no te escribió esto que estás leyendo y escuchando ahora. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y entonces, ¿cómo llegó a nuestras manos? Sino que los santos hombres de Dios, hombres consagrados al servicio de Dios, le llama santo. Porque nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te imaginas lo importante que significa leer y lo beneficioso que significa estudiar la palabra de Dios? Fue escrita por hombres inspirados directamente por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y aún más, mira lo que dice esta nota. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrita durante un periodo que duró ¿cuánto tiempo? Fue escrita durante un periodo que abarcó unos 1500 años. ¿Escuchaste bien cuánto duró la escritura de la palabra de Dios? Alrededor de 1500 años. Son 15 siglos más o menos, ¿no? Si no digo mal. 1500 años. ¿Quiénes los escribieron? ¿Un solo hombre? No, señor, no. Fueron escritos por unos 40 autores en distintas épocas, claro está, distintas, por unos 40 autores de profesión, variadas profesiones. Por ejemplo, entre otros autores, entre otros escritores, los escritores fueron sabios, algunos fueron sabios, otros fueron reyes. ¿Quiénes escribieron? También fueron pastores de ovejas, otros de los autores de la Biblia, de los escritores, no inspirador. El inspirador, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Leo otra vez. Entre otros, o sea, 1500 años por unos 40 autores, entre otros, sabios, reyes, pastores de ovejas, agricultores, médicos y legisladores de todas las culturas. Fueron escritos la palabra de Dios y no se contradice en absoluto, no se contradice. El estudio diario de la Biblia
implica alimentarnos de la palabra de Cristo, o sea, del pan vivo o el agua viva que también se atribuye a sí mismo Cristo. ¿Esto dónde está? Anótalo. Y lo que dijo el apóstol Pedro, ¿anotaste? Segunda epístola de Pedro, número 2, después Pedro, hasta Pedro nomás. Capítulo 1, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Anotá porque tienes que estudiar todo esto esta semana mientras yo no esté contigo. Aprovechá y todos los días lees estos capítulos. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Tiene todo que ver con la misma cosa, con la autoridad de la Biblia. Está en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Vamos a buscar qué es lo que dice el Señor Jesús acerca de sí mismo. Juan capítulo esto es fundamental, querida, para que vos cobre mayor interés y entusiasmo en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Que como hoy no lo tenemos presente, lo encontramos en su palabra y además con la presencia del Espíritu Santo que te ilumina a fin de poder interpretar lo que estás estudiando en la Biblia. Mira lo que dijo Jesús en su oportunidad. Jesús les dijo a los oyentes, a los que siempre le seguían gente y le escuchaban. Jesús les dijo a su audiencia, yo soy el pan de vida. ¿Qué era Jesús? ¿A qué se atribuía? El pan, o sea, alimento, el alimento espiritual que es indispensable para vivir. El pan y el agua. Por eso dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Hambre espiritual, ¿no? Y el que en mí cree, el que cree y acepta las enseñanzas de las Escrituras, no tendrá sed jamás. Por eso dijo, yo soy el pan vivo y yo soy el agua viva. El que en mí cree no tendrá hambre jamás. Y el que en mí, así, espérate, leo bien. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ahí está, el que a mí viene, no le echo fuera, dice otro texto. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Indispensable el alimento y el agua para el ser humano, para poder realizar sus cosas y estar sano, excepto el caso del coronavirus, ¿no es cierto? Esto ya es ajeno a nuestro sistema de alimentación y de vida. Es algo que no podemos evitar, que apareció nomás, según algunos dicen que vino del extranjero, allá de la China, no sé, por ahí, que se escaparon virus y abarcaron el mundo entero. Bueno, pero aquí dice Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, el que de mí come y bebe no tendrá hambre ni sed jamás. Y brevemente vamos a leer unos versículos del sabio Salomón que dice de la utilidad del estudio de la palabra de Dios. El sabio Salomón, hijo del rey David. ¿A dónde está eso? Está en Proverbios capítulo 2, del 1 al 6.
Mira lo que opina el sabio Salomón y lo que aconseja. Proverbio, capítulo 2, del 1 al 6. Escucha bien lo que dice. Anótalo, anotá por supuesto. Proverbio 2, del 1 al 6, dice: Hijo mío, así con cariño hablaba el rey Salomón, hijo mío, si recibieres mis palabras, o sea, si estudiaras la palabra de Dios, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, está hablando en nombre de Jehová. En el Antiguo Testamento Dios se le llama Jehová. Entonces Jehová está hablando a través del sabio Salomón. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿qué va a suceder entonces en mi experiencia espiritual? Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y a la inteligencia, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿qué va a suceder entonces en tu experiencia y en mi experiencia cuando estudiamos con interés de superarnos en todo aspecto, estudiando la palabra de Dios? Entonces entenderás el temor de Jehová, o sea, el respeto y el amor a Jehová. Entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué más va a suceder en tu experiencia y en la mía? Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué tal? ¿Por qué va a suceder esto? Porque Jehová da la sabiduría. ¿Entendiste, no? No solo en la facultad, en la escuela, en los colegios, no solo ahí en las academias, no solo ahí a obtener sabiduría y conocimiento. No, lo fundamental, la inteligencia, la sabiduría, proviene del cielo, de arriba. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Sí? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a quienes, a los rectos, a los que buscan superarse en todo aspecto para ser útil a su prójimo, a su comunidad, a su familia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda la vereda del juicio, etcétera, etcétera. Y sigue hablando de los grandes beneficios en el capítulo 2 de Proverbio. Anotá y después estudia todo el capítulo. ¿Sí? Entonces, recordemos siempre que Jesús era un entusiasta y constante lector, estudiante de la palabra de Dios. Por eso él afirmó: a los que hoy se ocupan con cariño a abrir la palabra de Dios y estudiar para superarse,
para ser más útil a su prójimo, más útil a sí mismo. Y desarrolla un carácter armónico. Pasa a ser en el barrio, en el lugar donde vive, una persona muy grata, muy querida. ¿Sí? Salvo que haya prejuicios religiosos. Por eso no menciono nunca ninguna iglesia, para no desatar prejuicios, para no desatar oposición. ¿Sí? Cristo no menciona para nada a una iglesia, pero sí menciona a un pueblo que le seguía, a un pueblo escogido por Dios, que en aquel entonces era el pueblo hebreo. Y ahora próximamente, dentro de estos días nomás, vamos a considerar en la palabra de Dios quienes componen hoy el pueblo escogido de Dios. No es ninguna organización religiosa con nombre y apellido y todo, nada de eso. ¿Quiénes componen el pueblo de Dios? Vamos a estudiar eso, te prometo. Todo surge de la Biblia. Nada de inspiración propia en absoluto. Todo está comprobado fehacientemente en la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Cristo entonces se considera a sí mismo y dijo: yo soy el pan vivo. El que en mí cree no tendrá hambre jamás. Y el que a mí me sigue no tendrá sed nunca más. Porque yo soy el pan y el agua viva. Hay una canción que habla de eso. Hay una canción que el poeta se inspiró en esa declaración de Cristo y escribió: Jesús, fuente de agua viva. Dice así: yo de tu fuente cristalina he de beber, fuente divina que puede saciar mi sed, bebiendo en ella corrientes de agua viva, fluyen y vigorizan a mis cansados pies. Si me privara de tu agua purpurina, el manantial de vida, Señor, yo moriré. Por eso busco tu fuente de agua viva, saciar anhelo mi sed para vivir. Eres Jesús, mi cántaro divino, agua fresca en el camino, muy preciosa para mí. Eres el pan que sustenta mi existir, fuerzas yo tengo para poder crecer. Es mi deleite gustar cada momento, es mi único alimento, manjares para mí. Si me faltaras, Señor, yo no sabría a quién acudiría por pan para vivir. Por eso busco tu fuente de agua viva, saciar anhelo mi sed para vivir. Eres Jesús,
mi cántaro divino, agua fresca en el camino, muy preciosa para mí, muy preciosa sí. Para mí. Amén, amén. Que Dios los bendiga ricamente. El próximo, dentro de 2 o 3 días, vamos a seguir estudiando porciones así muy importantes de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora es el momento, porque estamos recibiendo tirón de oreja mundialmente con el asunto del virus, para que no solo confiemos en los científicos a ver si descubre una vacuna. Hacemos muy bien en confiar en hombres con buenos propósitos que persiguen para el bien de la humanidad encontrar una vacuna eficaz. Pero no concentremos todo nuestra esperanza solamente en el ser humano. Para eso está Dios esperando, está anhelando y aún más. Viene a tu puerta, querido. Te golpea la puerta para que vos le invites a entrar en tu casa, o sea, en tu vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo y seré su huésped las 24 horas de cada día. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20 está ese texto. Estudia la Biblia, querido, querida, por eso te estoy dictando los textos para que vos, en horas tranquilas de la casa, ahora que estamos todos de cuarentena y estamos más tiempo en casa, tenés tiempo para estudiar la palabra de Dios, dedicarle un rato, una media hora, que más no sea. A la mañana, otra tanto a la noche antes de dormir. ¿Sí? Y cualquier duda que tenga ahí, o que querés aprender más, querés saber más, tenés ansiedad por seguir estudiando la palabra de Dios, tenés quien te ayude. ¿Quién? El teléfono te estoy dictando todos los días cuando me encuentro en tu casa contigo. Teléfono 0800 555 0201. Llamá sin temor, sin contraer nada de ningún compromiso con nadie. Y te contestan gratuitamente el llamado y te contestan sin que te pidan absolutamente nada. No tiene finalidad de lucro. Es una organización internacional. Una luz en el camino se llama. ¿Sí? Vas a llamar, si ya no lo llamaste. 0800 555 0201 o por vía electrónica www.unaluzenelcamino.org.ar. Escribile y después me contás. ¿Sí? Bueno, ya nos vamos a ver otra vez, Dios mediante. Que Dios los bendiga, te bendiga a vos y a tu familia.